Ok, ya estamos de regreso. Ok, ya estamos casi completos los que estábamos en la primera parte, ¿verdad? Porque tengo entendido que deben ser más personas, pero no sé, supongo que no todos alcanzan a conectarse a esta hora. Bueno, esta segunda parte, como ya les había comentado, va a ser acerca de historia de México, ¿ok? Obviamente, pues es un poquito menos contenido, pero igual la información puede estar muy extensa. Entonces, en esta sección la vamos a manejar un poquito diferente, ¿sí? En la pasada estábamos lo que es leyendo, ¿sí? Y luego contestando. Ahorita vamos a, como tenemos un poco menos tiempo, vamos primero, vamos a leer la introducción, ¿sí? Pero luego ya nos vamos a ir a las preguntas y buscamos la respuesta, ¿ok? Para que sea un poco más rápido. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Ok. Sí, me escucho, ¿verdad? ¿Todo bien? Por favor, en el chat, no, ahí para estar seguro. Excelente. Todo bien. Bueno, historia de México, las civilizaciones prehistóricas y su herencia cultural, ubicación geográfica y temporal. Existen varias teorías respecto al origen del hombre en América. La más aceptada hasta la fecha es la que sostiene que el hombre procede de Asia y que llegó a América pasando por el estrecho de Bering. América se dividió en Aridoamérica y Mesoamérica. En Mesoamérica se ubicaron los olmecas, mayas, teotihuacanos, mexicas, toltecas y mixtecos, ¿sí?
Aquí no es América se dividió, ¿sí? Sería más como la parte que ahorita abarca el territorio mexicano del continente americano, se dividió en esos dos, ¿sí? Porque obviamente hubo más culturas en el territorio que ahorita es Estados Unidos y más culturas más abajo, ¿verdad? Entonces, nada más para que lo tengan en cuenta. Mesoamérica se ubica en el centro y sur de nuestro país y parte de Centroamérica. Mesoamérica se caracterizó por ser una región fértil, de buena tierra y con agua para favorecer la agricultura. En Mesoamérica se construyeron grandes pirámides y ciudades y se puso en práctica la astronomía, se elaboró un calendario y se practicó la escritura y la medicina. Aridoamérica se ubica al norte de la República Mexicana. Es una zona semidesértica de poca lluvia y con pocas condiciones para la agricultura. Aquí los habitantes se dedicaban en la antigüedad a la caza, a la recolección de frutos y raíces. Sus utensilios eran muy rudimentarios, usaban arco, flecha y palos con punta de piedra. ¿Ok? Aquí, en lo que es México, los primeros que fueron sedentarios fueron los que vivían en Mesoamérica. ¿Sí? Lo que comprende nuestra región de Nuevo León y todos los estados del norte era Aridoamérica. Aquí eran nómadas. ¿Sí? Entonces, dicho esto, vamos a las preguntas. La teoría más aceptada del origen del hombre americano es, veo sus respuestas en el chat, que es autoctónico, que proviene de África, que vino por el estrecho de Bering, que proviene de la Antártida, que emigró de Europa, que vino por el estrecho de Bering, exactamente. Que eso está al norte, ¿sí? Es donde antes, como estaba todo congelado, se conectaba Asia con América, por ahí. Ahorita pues hay mar, ¿verdad? Región en la que se ubicaron los olmecas, mayas, teotihuacanos, mixtecos y toltecas. Mesoamérica. Muy bien. Ok, ok. Se caracterizó por ser una región fértil, de buena tierra y con agua para favorecer la agricultura. Ah, Mesoamérica. Muy bien. Cultivos que había en Mesoamérica antes de los españoles. Agricultura y alimentación. Entre la forma o métodos agrícolas existentes en la época prehispánica citamos las siguientes: la roza, las trenzas, las chinampas y las parcelas. La roza consistió en quemar vegetación de un terreno y luego se utiliza para la siembra. Las chinampas eran grandes balsas construidas con troncos, luego se llenaban de tierra y se ponían sobre el agua. Así no tenían que regarla, siempre tenían agua. ¿Sí? No todos los cultivos podían estar ahí. Las terrazas eran recortes de la colina haciendo partes planas y en ella cultivaban. Principal alimentación era la carne de guajolote, de jabalí, de venado, conejo, faisán, de pescado, etc. Y alimentos agrícolas, aquí está la respuesta, eran calabaza, camote, nopal, maíz, frijol, cacao, maguey, la jícama y otros. ¿Dónde, perdón? ¿Quién prendió su micrófono? ¿Iba a decir algo? Ok, bueno. Son cultivos que había en Mesoamérica antes de los españoles. Letra E, maíz, calabaza y cacao. Región ubicada al norte de la República Mexicana y se caracteriza por ser de poca lluvia y con pocas condiciones para la agricultura. Correcto. A, Aridoamérica. Árido, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Son algunos de los alimentos que consumían los pueblos prehispánicos.
guajolote, venado y faisán. Muy bien. La religión en Mesoamérica prehispánica fue politeísta. Ok, muy bien. Excelente. Sí, tenían varios dioses. De las regiones de Aridoamérica, que es donde nosotros vivimos, no se tienen tantos datos, por lo mismo de que eran sedentarios, no vieron la necesidad de construir templos, de construir o de tratar de escribir o cosas así, porque pues se movían de un lugar a otro, entonces de nada les servía construir en un lugar si después se iban a mover, ¿verdad? Entonces, por eso, donde más se hace referencia en el estudio de aquí de México es en Mesoamérica, ¿sí? Porque hay muchísimas culturas, muchísimas cosas de las cuales sí se tiene registro y se puede estudiar y analizar. Aparte de que cuando invadieron aquí Estados Unidos y todos ellos, pues como quien dice, exterminaron cualquier rastro de, de civilizaciones, ¿sí? Por eso aquí en Nuevo León y Tamaulipas no hay una cultura que digan ustedes, como en Yucatán los mayas, o sea, todo eso Quintana Roo, o en el centro los mexicas, que eran los aztecas. O sea, no hay eso porque aquí sí, como quien dice que lo erradicaron por completo. Ok, en Mesoamérica esta fue pictográfica, ideográfica y fonética. ¿Hablamos de qué? Vamos a buscarlo. Ok, rasgos comunes de las religiones. Bueno, pues ya sabemos que eran politeístas, tenían dioses para casi todo. Matemáticas y las ciencias. Los pueblos precolombinos pudieron desarrollar varias ciencias, entre ellas las matemáticas, astronomía y medicina. Un aspecto de importancia fue que lograron amplios conocimientos en la botánica, que es remedios o medicina con plantas, ¿sí? Muchos avances. Y pudieron hacer un calendario con una precisión asombrosa. En matemáticas inventaron el cero, que fue donde se inventó el concepto de cero, fueron los mayas, y utilizaron el sistema de numeración vigesimal. Con el calendario pudieron programar los periodos agrícolas y con el conocimiento tan variado de plantas lograron un amplio conocimiento en la medicina. Ahora sí, la pregunta que leímos ahorita. La escritura mesoamericana fue pictográfica, ideográfica y fonética, ¿sí? ¿Qué significa cada una de ellas? Los glifos eran los más comunes. Los glifos ideográficos son una representación de conceptos como el de la palabra, que se representaba mediante volturas que salen de la boca de quien habla. La escritura maya no se ha podido descifrar. Esta escritura se considera fonética. Cada símbolo representa un sonido. Los mayas escribían en doble columna y lo hacían de izquierda a derecha y de arriba a abajo. La escritura indígena prehispánica se hacía sobre papel amete hecho de corteza de árbol. También escribieron sobre paredes o muros. Se escribieron códices sobre historias, ciencias y leyendas. Entre códices más comunes o más importantes están el códice borbónico, códice mendocino y el códice matritense. Aquí el único problemita que le veo yo a que veamos separada la historia universal de la historia de México es que a veces no logramos empatar o relacionar las culturas, ¿sí? No logramos dimensionar al mismo tiempo que estaba pasando eso aquí en México, que estaba pasando en el mundo, ¿sí? O sea, todo esto es más o menos por la época de
Egipto, de las primeras civilizaciones, ¿sí? Egipto, China, India, Mesopotamia. Obviamente allá fueron primero, pero aquí también hubo primeras civilizaciones con muchos inventos y muchas características importantes, ¿sí? La educación de los niños y jóvenes era rigurosa. Durante los primeros años se instruía a los niños por medio de consejos. Después se les iban enseñando las actividades prácticas de la vida como pescar, cargar y manejo de canoas. Moral y vida social. Las ideas y costumbres entre los habitantes mesoamericanos se hacía por medio de tradición oral. Las formas de comportarse, de ser y de actuar no estaban escritas. Sin embargo, todos los miembros de la sociedad obedecían. Así, la paz y el orden eran apreciados y procurados por todos. Respecto a la vida social en Mesoamérica, poco a poco se fue creando riqueza y esto trajo una división de clases sociales. Los hombres más importantes eran los sacerdotes, otra vez como en esas primeras civilizaciones. Los sacerdotes eran los más importantes, los guerreros, los comerciantes, después le seguían los campesinos y al final los constructores. Ok. Ok, pictográfica, ideográfica y fonética. Letra C. En Mesoamérica, los hombres más importantes eran, eso es bien sabido, sacerdotes y guerreros. Los guerreros tenían un gran peso en la vida diaria en toda esta región de Mesoamérica, ¿sí? Un gran peso. Ok, ya llegamos a la época de la colonia, ¿sí? De la conquista de los españoles. Fíjense, ¿cuánto tiempo duró México siendo Mesopotamia, siendo solamente culturas de aquí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo no se tardó? En Europa ya estaban con el Renacimiento, ¿sí? Y aquí apenas nos estaban colonizando, ¿sí? O sea, apenas estábamos descubriendo que había otras culturas, otros países. Llegaron aquí con armas de fuego y aquí seguían utilizando lanzas y arcos, flechas. O sea, allá ya se llamaban España desde hace mucho y aquí todavía eran los mexicas. Entonces, toda esa diferencia marcó muy importante a nuestro país. La conquista, ¿ok? Bueno, primero dijimos, vamos a leer la pregunta. Dice, era el gobernador de Cuba cuando Hernán Cortés hizo la exploración en las costas de lo que hoy es México. Fíjense, de la conquista solo tenemos una pregunta, entonces vamos a buscar en dónde viene quién era el gobernador en Cuba. Bueno, ahí nos habla que pues obviamente primero llegó Cristóbal Colón a América, ¿sí? 12 de octubre de 1942. Ya después, años más tarde, Diego de Velázquez, gobernador de Cuba, mandó a Hernán Cortés para que hiciera un viaje de exploración a lo que hoy es México, ¿sí? Ya habían intentado llegar, pero pues aquí no les permitían ni siquiera bajarse del barco, yo creo. Entonces, como Hernán Cortés era, militar, pues tenía preparado y todos sus hombres estaban preparados para la guerra, ¿verdad? Por eso lo mandaron a él. Entonces, quedamos que era Diego de Velázquez. Letra D. Padre de la independencia de México, iniciada el 16 de septiembre de 1810. Fácil. Es así. No hay ni por qué revisarla, ¿verdad? Personaje que en el proceso de la guerra de independencia
decretó la abolición de la esclavitud. Ok, todos estos personajes son de la independencia, ¿sí? Pero ¿quién fue el que proclamó la abolición de la esclavitud? Fíjense, ya estamos con la independencia de México. Bueno, las causas internas de la independencia de México ya lo vimos en la parte donde fue historia universal, ¿sí? Entonces, aquí está. Para el 29 de noviembre, Hidalgo decretó la abolición de la esclavitud. Por eso siempre que le representan a Hidalgo, lo ponen como con cadenas rotas en las manos, ¿sí? Porque obviamente las cadenas simbolizan la esclavitud. Entonces, como él las rompió, que es quien abolió la esclavitud. Entonces, quedamos letra D. Bueno, aquí nos dice algo importante que también puede que les pregunten. Morelos fue autor de importantes documentos políticos como la Constitución de Apatzingán, decretada en 1814, y Sentimientos de la Nación, que es una síntesis de un ideario político. Morelos es conocido en la historia de México como el siervo de la nación. Por sus obras se le conoce así porque él aparentemente sí estaba buscando el bien común, ¿sí? Eh, a lo mejor tenía sus intereses, pero la mayoría de sus acciones reflejaban que le interesaba que todos tuvieran los mismos derechos, ¿sí? Morelos fue hecho prisionero el 5 de noviembre de 1815 y se le fusiló el 22 de diciembre del mismo año en San Cristóbal de Ecatepec. Aquí arriba está la siguiente pregunta, que es ¿quién traicionó a Hidalgo? ¿Sí? 6 meses después de iniciada la lucha, Hidalgo y otros caudillos fueron hechos prisioneros debido a la traición de Ignacio Elizondo. Respuesta A. Ok, seguimos. A la muerte de Hidalgo quedó al frente del movimiento por la independencia. Ah, sí, fue Morelos, lo acabamos de leer también. Personaje que luchó por la independencia de México, que fue hecho prisionero el 5 de noviembre y fue fusilado el 22 de diciembre. Morelos, el mismo. Ok. Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero firmaron un plan para consumar la independencia de México. Este fue el plan de Iguala. Fecha de la consumación de la independencia. En que también andamos. Ok, la A, excelente. 27 de septiembre de 1821. Ok, pusieron atención en la secundaria y al parecer sí repasaron el manual. Qué bueno, eso nos ayuda a ir un poco más rápido. Son los documentos que firmaron Agustín de Iturbide y Juan O'Donoghue, en los que reconocen la independencia de México.
Aquí está. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide y Juan O'Donoghue, último virrey, firmaron los tratados de Córdoba en los que se reconoce la independencia de México. Venía siendo la letra E. Bueno. Caudillo insurgente, consumador de la independencia. ¿Quién firmó el tratado? A ver, nada más Caleb está participando aquí en esta pregunta. ¿Quién fue el consumador de la independencia? ¿Quién firmó el Tratado de Córdoba? Ok, bueno, pues es que fueron Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, ¿sí? Dice, al término de la lucha por la independencia se coronó como primer emperador de México. Aquí está, miren. Al término de la guerra de la independencia, Agustín de Iturbide se coronó como primer emperador de México. Al poco tiempo, los liberales lograron expulsarlo de México y en ese mismo tiempo se formaron dos partidos políticos, el centralista y el federalista. El primero lo componían los terratenientes, el alto clero y los grandes comerciantes. El federalista, integrado por los seguidores de las ideas de Hidalgo, Morelos y otros iniciadores de la independencia. ¿Sí? Obviamente los centralistas eran quienes querían seguir con privilegios de que ricos y pobres, listo. Los federalistas no, eran con las ideas que habían tenido Hidalgo y Morelos. El primer presidente de México, fue Guadalupe Victoria y ocupó la presidencia de 1824 a 1829 y la primera constitución se decretó también el año de 1824. Las dificultades a las que se enfrentó el gobierno de la República en los primeros años de independencia fueron enfrentamientos entre liberales y conservadores, la falta de dinero en la hacienda pública, los intentos de España por recuperar la dominación y la intención de Estados Unidos por tener injerencia en México. ¿Sí? Y ahí fue donde nos quitaron la mitad del territorio. Texas esa parte porque Texas se quiso separar, ¿verdad? Pero los otros estados sí fue porque Estados Unidos quiso. Situación económica y la población. El territorio del imperio y en los inicios de la República, México tenía 6,5 millones de habitantes. La mayoría de la población era rural, además existían grandes contrastes sociales. Prevalecía también una marcada diversidad racial. Había indios, españoles, criollos, mestizos, etc. Los centros de mayor población se concentraban en lo que hoy es el centro y sur del país. Al norte la población era muy poca, generalmente en el territorio que más tarde nos despojó Estados Unidos. La situación económica era de profunda pobreza entre la mayoría de la población. El mismo gobierno estaba falto de dinero. Había, sin embargo, una alta concentración de riquezas en manos de la iglesia y de algunos prestamistas que practicaban la usura.
prestaban y cobraban muy altos intereses. La guerra de 1847 y las pérdidas territoriales. Para mediados del siglo XIX, México se encontraba muy débil a consecuencia de las constantes luchas entre liberales y conservadores, o sea, tenía problemas internos. Además, la primera invasión que hizo Francia en contra de México en el año de 1838, debido a la crisis económica por la que estaba pasando México después de la independencia, solicitó préstamos en el extranjero, comenzando con ello el adeudo de nuestro país. Texas era territorio mexicano, pero en 1835 se declaró independiente. La población que en este tiempo vivía en Texas era anglosajona, o sea, hablaba en inglés, y en 1845 se anexó a los Estados Unidos. México rompió relaciones con Norteamérica por la anexión de Texas. A principios de 1846, tropas norteamericanas invadieron territorio mexicano. El general Zacharias Taylor entró por Matamoros, o sea, en el norte, y el general Winfield Scott entró por Veracruz. Para el 13 de septiembre de 1847, los norteamericanos estaban ya en la Ciudad de México. En esta fecha, los niños héroes hicieron la defensa del castillo de Chapultepec. Para el 2 de febrero de 1848, México y Estados Unidos firmaron el Tratado de Guadalupe Hidalgo y con esta firma México perdió más de la mitad del territorio. En 1853, Santana vendió a los norteamericanos el Valle de la Mesilla por un valor de 10 millones de pesos. Ok. Al término de la lucha por la independencia, se coronó como primer emperador de México. Letra E, Iturbide. Entre los periódicos que había... A ver. Ok, esto ya es del tema de la revolución. Pero vamos a ver. Ok, esta pregunta 21, pues sí, hay que leer la información primero. Pero acá, esta es algo que, pues sí, creo que se saben. Fue donde los campesinos estaban siempre endeudados y obligados a comprar. Exactamente, las tiendas de raya, que eran tiendas que tenía el patrón de ellos, donde las cosas que ellos necesitaban se las vendía de tal manera que ellos le quedaran a deber, ¿sí? O sea, él les pagaba y él sabía cuánto les iba a cobrar por la comida para que ellos quedaran a deber. Obviamente estaba aprovechándose de la necesidad básica que era la alimentación, por eso empezó el descontento, obviamente, de la población. Yo creo que de no ser por ese abuso, los ricos hubieran seguido siendo ricos y los trabajadores simplemente con sus derechos de poder al menos alimentarse bien y no tener que estar debiendo, hubiera quedado todo normal, no hubiera tenido que haber un problema más grande, pero el problema era que abusaban, o sea, ya eran ricos y aún así abusaban y abusaban de los que no tenían. Entonces, eso fue el descontento, ¿sí? Vamos a ver cuáles eran los periódicos de esa época. Ok. Bueno, pues la guerra de reforma, sí, sí saben de qué trata, ¿no? La guerra de reforma es cuando se separa el clero, se separa la iglesia, perdón, de, del Estado, ¿sí? Que fue la lucha que impulsó Benito Juárez, donde dijo que la iglesia tenía demasiados privilegios que no debería y que no debería meterse en los asuntos políticos del país, ¿sí? O sea, no decía como que no existe la iglesia, no, pero tenía privilegios de más, ¿sí? Y
abusaba de muchas formas de la población. Entonces, a Benito Juárez, al llegar al poder, supongo que durante su vida fue víctima de varios abusos por parte de la iglesia, ¿sí? Entonces, lo que hizo él fue separar iglesia de Estado, que fue la guerra de reforma, porque reformó todas las leyes, porque en las leyes venían cosas como el diezmo, cosas así, religiosas, y fue donde él separó, ¿sí? Ok. México durante el porfirismo. Porfirio Díaz estuvo siempre aspirando a la presidencia. A Juárez se le enfrentó en elecciones, pero las perdió. No conforme, en 1871 promulgó el Plan de Noria, en el que desconocía a Juárez como presidente. Díaz, sin embargo, no encontró mucho apoyo. Un año después, Juárez murió y en su lugar quedó Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando se aproxima el final del gobierno de Lerdo de Tejada, Díaz sacó el Plan de Tuxtepec. Esto hasta da risa. Por medio de Porfirio Díaz llegó a la presidencia y estuvo hasta 1880. Del 81 al 84 quedó como presidente general Manuel González. Cuando González concluyó su mandato, Porfirio Díaz regresó e instauró una dictadura que perduró hasta 1911. ¿Por qué es gracioso? Porque ese plan de Tuxtepec hablaba de no reelegirse. Y después, ok, duró un periodo, dejó a otro, pero le gustó el poder, no lo quiso dejar, dijo, tengo que regresar. Volvió a ser presidente, quitó esa ley que él había puesto de no reelegirse y duró hasta 1911, 31 años en el poder. La formación del régimen de Díaz. Porfirio Díaz era militar y durante la intervención francesa fue un héroe. Tenía fama, aspiraciones políticas y era un conocedor de los problemas nacionales. Sabía que México necesitaba paz y orden. Además, se requería mejorar las vías de comunicación y transporte, ya que el comercio era muy escaso a causa de los malos caminos y del bandolerismo que estaba muy difundido. Para iniciar el orden, Porfirio Díaz otorgó puestos importantes a aquellos generales que representaban un riesgo como enemigos. Por eso los convirtió en gobernadores, diputados, etcétera. Dijo, estas personas me pueden quitar del poder, entonces para mantenerlos calmados les voy a dar cierto cargo, ¿sí? Para que estén contentos y que no me vayan a quitar del poder para hacer todo lo que yo quiero hacer. Porfirio Díaz sí tenía muy buenas ideas, sí hizo mucho por el país, demasiadas cosas, demasiadas. El problema era ese que les comenté hace rato, la desigualdad que se promovía. Le daba demasiados privilegios a las personas que él consideraba, como quien dice, sus amigos o personas que tenían dinero, ¿sí? A extranjeros les daba más privilegios que a los mismos de aquí. Entonces, ese fue el problema. El ejercicio del poder político. Para consolidar el poder, Díaz se apoyó en los cuerpos rurales, policía montada que se caracterizó por la brutal violencia que ejercieron sobre el pueblo. Con ellos se llevó a cabo la pacificación y el control del poder. En lo político, Díaz se apoyó en un grupo de intelectuales políticos que habían estudiado en Francia. Ellos apoyaban la política de Díaz. A este grupo de intelectuales se les puso el apodo de científicos, ya que se apoyaban en la filosofía positivista como arma para continuar con el sometimiento al pueblo. Para vencer a sus adversarios, Porfirio Díaz les ofreció importantes puestos dentro de su gabinete o los favoreció de diferentes maneras. En cambio, si lo criticaban o atacaban mediante panfletos o periódicos, perseguía de manera incansable a sus críticos. Para ello aplicó la ley Mordaza, expedida por Manuel González, ¿sí? No permitía la libertad de expresión. Entre el periodismo opositor a Díaz están El Demócrata, El Colmillo Público, El Hijo de Ahuizote y Regeneración. Para los campesinos la vida era en extremo difícil, el gobierno protegía a los terratenientes, y los trabajadores vivían en plena miseria, siempre sometidos al trabajo y con muy poco pago, además de que siempre estaban endeudados con la tienda de raya, donde estaban obligados a comprar. Entonces,
periódicos que estaban en contra de Díaz. Aquí están dos, Regeneración y El Hijo de Aguizote. Pero también El Demócrata, El Colmillo Público y listo. Esos tres faltaron, ¿sí? Ya contestamos la 22, entonces dice ahí, los mineros que se pusieron en huelga en 1906 fueron los de Cananea, dice Mía. Letra D. Aquí está. 1906, 31 de mayo para ser exactos, se declaró en huelga los mineros de Cananea. Excelente. Las huelgas de los obreros de las fábricas textiles de Río Blanco, Orizaba, Puebla y Tlaxcala se presentaron después de las huelgas de las que acabamos de ver, ¿no? 18 meses después de las huelgas de Cananea, los obreros de fábricas textiles de Río Blanco, Orizaba, se llamaban en huelga, lo mismo que las fábricas de Puebla y Tlaxcala. Los patrones optaron por cerrar las fábricas, perjudicando con ello a los obreros. El movimiento de huelga, igual que el de las minas de Cananea, también fue reprimido, obviamente, con la fuerza. Para prolongar su estancia en el poder, Porfirio Díaz y sus allegados se valieron de fraudes electorales, persecución y asesinato de candidatos y líderes políticos. Para facilitar las cosas, buscó someter a los gobernadores al poder del centro, convirtiendo el feudalismo en un elemento decorativo. Son las ciudades que más se desarrollaron durante el Porfiriato. Bueno, en este subtema dice, las transformaciones económicas nos habla de las actividades, ¿sí?, que se realizaban durante ese periodo, pero aquí está, las ciudades que más se desarrollaron industrialmente en el Porfiriato son Monterrey, porque de esa época es cervecería, fundidora, hilados y tejidos, el Distrito Federal, Orizaba, Mérida y el Estado de México. Entonces, a ver, no veo aquí alguna opción donde vengan. Que por ejemplo, aquí viene Distrito Federal y Estado de México, sí, pero Guadalajara no viene mencionado. Aquí viene Monterrey, pero estos no. Bueno, Mérida, Monterrey, y ya leímos cuáles más, ¿verdad? Ok. Vamos a ver la clave, qué letra nos marca. La E. Guadalajara, Distrito Federal y Estado de México. Ok, bueno. Sí sabía yo que en Guadalajara también, solo que aquí no lo mencionaba, por eso quería que empatara lo que decía el manual con las respuestas, pero bueno.
La cultura en el último tercio del siglo XIX hasta finales del porfirismo. Ok, dice ahí. Para el último tercio del siglo XIX, la educación en México se apoyaba en el positivismo. Para mejorar la educación, se unificó la instrucción en toda la República. En 1905 se creó la Secretaría de Instrucción Pública para celebración de los actos de independencia. Justo Sierra propuso la Universidad Nacional de México y su Escuela de Altos Estudios en la Literatura. Durante el Porfiriato, las altas esferas de la sociedad vivieron en un ambiente afrancesado. La cultura, modas, lectura, etcétera, todo era estilo francés. Entre los pintores destacó el paisajista José María Velasco. Más tarde alcanzaron renombre Saturnino Hernán, Diego Rivera, David Alfredo y José Clemente Orozco. Sí, bueno, esa era una característica de Porfirio Díaz. Tenía mucha relación con Francia, ¿sí? Beneficiaba mucho a los franceses que vivían en México. Incluso Porfirio Díaz está, o sea, los restos de él están en Francia. Estuvieron en Francia. Okay. Ok, la influencia del desarrollo tecnológico. Como les digo, hubo mucho desarrollo, la verdad, durante esa época, pero a un alto costo, ¿verdad? El desarrollo tecnológico durante el Porfiriato llegó del extranjero y estuvo directamente ligado a las comunicaciones y transportes. Por ejemplo, hubo desarrollo en los ferrocarriles, las embarcaciones marítimas movidas por el vapor, el telégrafo, el teléfono sin hilos, la electricidad, el cinematógrafo y el motor de combustión interna que permitió la fabricación del automóvil. Ahora sí, la crisis del porfirismo. En la última década del siglo XIX, México entró en una crisis económica como consecuencia de la caída internacional de los precios de las materias primas. Fue algo externo, ¿sí? Para 1905 el peso se devaluó en un 50%. La construcción de las vías férreas aumentó el precio de la tierra y debilitó aún más las comunidades indígenas. La agricultura y la ganadería también se vieron perjudicadas. El gabinete de Porfirio Díaz había envejecido junto con él en el poder. La mayoría de ellos ya tenían más de 15 años en los puestos de gobierno. Los descontentos comenzaron a ser manifiestos por la clase media. En 1900 hubo un congreso liberal en el que los delegados proponían una transformación política en México. Los liberales difundieron sus ideas en el periódico Regeneración que dirigían los hermanos Ricardo y Jesús Flores Magón. Ok, en 1904 Díaz volvió a reelegirse. 2 años después estalló la huelga de los mineros de Cananea. En 1908 le comentó al periodista norteamericano James Krillman que él consideraba que México estaba listo para la democracia y que él ya no participaría en las elecciones y vería con buenos ojos la participación política de otros candidatos. Esta declaración propició que los liberales se entusiasmaran y se dieran a la tarea de formar clubes y partidos políticos opositores a Díaz. Entre los partidos que se fundaron están los siguientes: el Partido Democrático, Partido Nacional Democrático. Después aparecería el Partido Antireeleccionista.
Ok. Personaje que propuso la fundación de la Universidad de México y de la Escuela de Altos Estudios. Justo Sierra. Estilo que influenció la cultura durante el Porfiriato. Correcto. El estilo francés. El periódico en el que los liberales difundieron sus ideas contra Porfirio Díaz se llamó. Ok. Regeneración. Que México estaba listo para la democracia y que él ya no participaría en las elecciones y vería con buenos ojos la participación política de otros candidatos. Esto lo dijo Porfirio Díaz al periodista, sé muy bien, James Creelman. El libro que escribió Francisco I. Madero en 1908 se llamó La sucesión presidencial. Ok. De la Revolución Mexicana y su impacto en la transformación del país, el maderismo. Era 1910, año del centenario de la Guerra de Independencia. La inconformidad popular en contra del gobierno de Díaz era manifiesta, pero el dictador estaba ciego ante este hecho. Francisco I. Madero, que pertenecía a la clase burguesa de México, por tener inversiones en fábricas, haciendas, bancos y comercios, aspiraba a la vicepresidencia. Pero al no poder realizar su propósito, en 1908 escribió el libro La sucesión presidencial. En él proponía alguna reforma política y a raíz de este libro y la inquietud existente se fundó el partido antireeleccionista, que tenía como lema sufragio efectivo, no reelección. Sufragio es el voto, ¿sí? O sea, que se contara el voto como es y que no hubiera reelección. Entonces Madero dio a conocer un interés por la democracia y la intención que tenía de ser candidato a la presidencia. El club antireeleccionista que apoyaba a Madero provocó una reacción favorable en toda la nación. Después de que Díaz había hecho la declaración al periodista James Creelman respecto a que habría democracia en las elecciones de 1910, Madero lanzó su candidatura y en su campaña política fue encarcelado en San Luis Potosí, así como en Monterrey. Las elecciones se llevaron a efecto y la Cámara de Diputados declaró vencedor a Díaz para el periodo 1910-1916. La respuesta que dio Madero a este resultado fue desde los Estados Unidos, donde se encontraba, lanzó su Plan de San Luis, en el que desconocía a Díaz como presidente por haber hecho fraude y hacía un llamado a la población para que a partir del 20 de noviembre de 1910 tomara las armas en contra de la dictadura de Díaz. La respuesta al llamado para tomar las armas fue positiva. Hubo levantamientos en Chihuahua con Francisco Villa y Pascual Orozco. Luis Moya se levantó en Durango, Rafael Tapia en Veracruz, Gabriel Hernández en Hidalgo y Emiliano Zapata en el estado de Morelos. Las fuerzas revolucionarias obligaron a que los porfiristas optaron por firmar la renuncia de Díaz. La firma se hizo el 21 de mayo de 1911 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esta firma se conoce como Tratados de Ciudad Juárez. Díaz renunció y quedó como interino Francisco León de la Barra. Madero llegó a la Ciudad de México el 7 de junio de 1911, aspirando a ocupar la presidencia de la República. En julio del mismo año, el Partido Nacional Antireeleccionista fue disuelto y se anunció la formación del Partido Constitucional Progresista. Después se hicieron las elecciones, resultando electo Francisco I. Madero y quedando José María Pino Suárez como presidente. La idea que tenía Madero era restablecer la democracia, pero no estaba en sus planes un cambio en lo social ni en lo económico. Esta actitud de Madero chocaba con la postura de Zapata y otros revolucionarios, pues ellos exigían mejoras sociales y económicas para los campesinos.
reparto, o sea, el reparto de las tierras. Por ello, Zapata dio a conocer el plan de Ayala en el estado de Morelos. En él desconocía a Madero como presidente porque se negaba a dar tierras a los campesinos. Y se repite, y se repite, y se repite la historia. ¿Sí? Madero no quería que Porfirio Díaz fuera presidente nada más porque él quería ser presidente. ¿Sí? A él no le interesaba el bien de los demás. Entonces, ahí empezó, o sí, empezó lo que viene siendo el problema. El que parecía ser el que iba a terminar con ese problema era Madero, pero al final de cuentas, pues no le interesaba el bien común, simplemente dijo, no, pues nomás que haya democracia, porque todo sigue igual, que sigan las tiendas de raya, que sigan las desigualdades sociales. Entonces, los que sí estaban preocupados por eso eran Zapata, Villa y Venustiano Carranza, ¿sí? En marzo de 1912, Pascual Orozco se levantó en armas en contra de Madero. Madero, a su vez, nombró a Victoriano Huerta jefe del Ejército Federal y lo envió a combatir a Orozco, logrando someterlo en Bachimba, Chihuahua. Hubo otros levantamientos en contra de Madero, además de que el movimiento obrero también ya estaba inconforme. En 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial. Madero a la vez fundó el Departamento de Trabajo. Los antiguos porfiristas no habían desaparecido, aunque Porfirio Díaz fue desterrado y se fue a Francia en el buque Ipiranga. Los que estuvieron cerca de él durante su dictadura ahora se oponían a Madero. Entre ellos estaban Félix Díaz, que era sobrino de Porfirio Díaz, Henry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos, el mismo Victoriano Huerta, que era el general, sí, o sea, perdón, que era el jefe del ejército, y el general Mondragón, entre otros. Todos ellos hicieron un movimiento armado en la Ciudad de México. Este movimiento culminó con la muerte de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez. Esta revuelta se conoce como la Decena Trágica. Tras la muerte de Madero, Victoriano Huerta ocupó la presidencia. O sea, al final de cuentas, cuando Madero llegó al poder, todo se le volteó y todos, ni los del gobierno ni el pueblo lo querían. Seguimos. Ok, el libro que escribió, ya, era La sucesión presidencial. Convocó a un Congreso Constituyente en Querétaro para reformar la Constitución de 1857. Exacto. Venustiano Carranza. Constitución en la que se incluyeron los artículos 3, que era la educación, lo vimos en la parte pasada, el sábado pasado. 27, que señala la propiedad de la tierra. Y sobre los 123, derechos de los trabajadores. Es la Constitución que nos rige hasta el día de hoy, ¿sí? Constitución de 1917. Ok, seguimos. Dice, personaje que derrotó las fuerzas villistas en Celaya, Guanajuato. Ok, mataron al presidente, todos querían el poder, Huerta quedó como presidente, ¿verdad? Y luego ya todos empezaron a pelear entre todos. Pero bueno, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Y por el otro lado, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Villa y Zapata no aprobaban que Carranza fuese el presidente de la República. Y Carranza, apoyado por Obregón, se imponía para gobernar el país. Las discusiones se harían en una gran reunión y los acuerdos que de ahí salieran serían respetados y tomados en cuenta. En esta gran reunión se conoce como Convención de Aguascalientes y en ella Villa y Zapata rompieron definitivamente con Carranza por no querer aceptar los acuerdos a los que ahí se llegaron. En la convención se acordó nombrar como presidente interino al general Eulalio Gutiérrez. Sin embargo, en los Estados Unidos reconocieron a Carranza como presidente y ya no le vendieron armas a Villa, por lo que
invadió el poblado de Columbus en Estados Unidos. Esta invasión provocó que los norteamericanos invadieran territorio mexicano para someter a Villa, pero no lograron su objetivo. El ejército de Obregón fue quien derrotó a las fuerzas villistas, primero en Celaya, Guanajuato, y después poco a poco lo fueron doblegando. Los carrancistas dieron muerte a Zapata en abril de 1919, cuando el país se encontraba en pleno movimiento revolucionario. Carranza convocó a un congreso en Querétaro, en el que presentó un proyecto de reforma a la Constitución. ¿Sí? Ya lo de los artículos, las transformaciones de la revolución. O sea, ¿qué pasó después? Estando próximas las elecciones de 1920, Carranza pensó que el hombre que lo sucedería en la presidencia debería ser un civil. Para ello propuso a Ignacio Bonilla, pero Obregón, que había sido el colaborador más cercano de Carranza, se opuso a la designación de Bonilla y se rompieron las relaciones entre Carranza y Obregón, revelándose este último en el estado de Sonora, donde proclamó el Plan de Agua Prieta, en el que desconocía a Carranza como presidente de México y se proponía a combatirlo. Cuando Carranza abandonó la Ciudad de México e iba rumbo a Veracruz, fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla. Adolfo de la Huerta había sido gobernador de Sonora y con el Plan de Agua Prieta, y a raíz de la muerte de Carranza ocupó interinamente. O sea, interino quiere decir que no fue por elecciones, ¿sí? Fue mientras. Entonces, meses después, Obregón fue electo presidente para el periodo de 1920 a 1924. Su principal preocupación fue mantener el control en los estados y dar impulso a la educación, contando con José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública. Antes de Obregón no existía la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública. En 1924, Elías Calles inició su periodo de gobierno. Calles no contaba con mucho apoyo popular y el Congreso tampoco estaba del todo con él. Durante el gobierno de Calles, las relaciones entre Iglesia y Estado estuvieron muy tirantes, desembocando estas en un conflicto armado conocido como Rebelión Cristera. En cuestión agraria, disolvió muchas haciendas, pero el reparto de las tierras a los campesinos no fue del todo efectiva, porque esta tierra no toda era cultivable. La tierra que se les daba a los campesinos recibió el nombre de ejido. Faltando poco para que Calles terminara su periodo presidencial, Obregón quería reelegirse y habló con el presidente Calles para que se reformara la Constitución para poder participar. Obregón salió electo para el periodo 1928 a 1932, pero antes de asumir el poder fue asesinado por José León Toral en el restaurante La Bombilla. Después de la muerte de Obregón se fundó el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, y el general Calles se convirtió en el hombre que quitaba y ponía presidentes. Sí, o sea, él estaba como que detrás de todo, y de hecho en el libro de la primaria viene así como que con marionetas, él moviendo todos los hilos, porque él decía, o sea, él ponía y él quitaba al presidente que él quisiera, ¿sí? Entonces, Calles era el jefe máximo, y a esa forma de hacer política se le ha llamado maximato. El jefe máximo, sin ser presidente, estuvo por encima de los presidentes Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Cárdenas llegó a la presidencia apoyado por Calles, pero después Cárdenas lo desobedeció e incluso lo expulsó del país. ¿Sí? Lázaro Cárdenas, de la expropiación petrolera. Cárdenas, siendo presidente, impulsó la producción agrícola. Se reformó la educación y se dio impulso a la educación socialista. El PNR fue transformado a Partido de la Revolución Mexicana, el PRM,
en contra de la política educativa, económica y social de Cárdenas. Surgió el Partido Acción Nacional y se fundó también una organización de extrema derecha, la Unión Nacional Sinarquista. El presidente Cárdenas decretó la expropiación petrolera en el 18 de marzo de 1938. Bueno, aquí personaje que derrotó a las fuerzas villistas, Obregón. Personaje que proclamó el plan de Agua Prieta en Sonora, donde desconocía a Carranza como presidente. El mismo, Álvaro Obregón. Carranza propuso a un civil para que le sucediera en el poder. ¿A quién propuso Carranza? Ignacio Bonilla. Excelente. Personaje que fue asesinado en Puebla el 21 de mayo de 1920 cuando se dirigía a Veracruz. Venustiano Carranza. Muy bien. Ocupó interinamente la presidencia cuando murió Carranza. Ok. Durante su gobierno, ¿quién? ¿Adolfo de la Huerta? Va. No, no es él. Sí, perdón. Adolfo de la Huerta. Durante su gobierno se fundó la Secretaría de Educación Pública, quedando al frente de esta José Vasconcelos. Pero fue durante ¿qué gobierno? Durante el gobierno de Álvaro Obregón. Durante el gobierno de este personaje empeoraron las relaciones entre la Iglesia y el Estado y se produjo el conflicto armado conocido como Rebelión Cristera. Plutarco Elías Calles. Partido político que se sostuvo gracias al apoyo que recibieron de organizaciones como la CTM, CNOP y la CROC. PRI. Ok, todavía no llegamos a ese tema acá, pero sí. Como fuerza política opositora al PRI o PRM surgió el Partido Acción Nacional, fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín. El PRI se sostuvo gracias al apoyo que le daban organizaciones como la CTM, CROC y la CNOP y otros. Han existido otros partidos y que han desaparecido por no alcanzar la votación requerida para persistir. Entre ellos están PPS, el PAR, el PDM. En cambio, el PRD, aunque tiene muy poco tiempo de su fundación, ya cuenta con muchos simpatizantes. Otros partidos que hay son el PT, PV y PFCRN. Algunos conflictos ocurridos en la década de los 60. Gustavo Díaz Ordaz fue presidente de 1964 a 1970. Durante su gobierno hubo una serie de problemas sociales. En 1964 estalló la huelga de los médicos de los principales hospitales de la Ciudad de México. En 1966
Un problema estudiantil obligó al rector de la UNAM a renunciar. Además, hubo conflictos obreros y campesinos de diferentes regiones del país. Y después de una serie de manifestaciones estudiantiles en distintas universidades del territorio nacional y de claras muestras de descontento en contra del sistema político, el descontento creció tanto que se convirtió en verdadera amenaza para el sistema. Ante la creciente movilización estudiantil, el gobierno se preocupó tanto que la policía y el ejército tuvieron que sofocar por medio de armas este movimiento de estudiantes. Esto sucedió el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la capital de la República. Ese hecho es muy conocido, ¿sí? Donde el gobierno, por medio de armas, reprimió a estudiantes. ¿Y qué presidente era? ¿Durante el gobierno de quién? Todas esas protestas de médicos, la renuncia del rector de la UNAM, los problemas con agricultores, todo eso. Gustavo Díaz Ordaz. Durante su gobierno, México pasó de ser un país agrícola a un país industrial. Aquí está. Llegó a la presidencia el general Manuel Ávila Camacho justamente cuando el mundo se debatía en la plena Segunda Guerra Mundial. México había sido predominantemente agrícola hasta la década de los años 40, a partir del gobierno de Ávila Camacho. Y como consecuencia de la guerra, México fue pasado de agricultor a industrial. La guerra creó una gran demanda de productos para la industria bélica, perdón, que es la industria de la guerra, las armas, los tanques, los aviones, todo eso, y el consumo civil norteamericano. ¿Por qué le favoreció eso a México? Estados Unidos se quedó sin hombres, todos estaban en la guerra, ¿sí? Ahí fue donde empezó el poder y todo eso con las mujeres en Estados Unidos, y México empezó a ser más industrializado porque Estados Unidos no tenía a quién más comprarle. Como nada más nos tenía a nosotros a un lado, pues fuimos los que los proveímos de todo eso que necesitaban para la guerra. Entonces, bueno, durante el gobierno de México pasó de ser un país agrícola e industrial. Manuel Ávila Camacho. El gobierno de México, por medio de leyes, fijó elevados aranceles para los productos extranjeros que ya se producían en México. Es claro que para que nuestro país entrara en una fase de industrialización se requería de paz. Y como ya no hubo problemas significativos armados, ¿verdad? La industria pudo crecer y la sociedad misma entró en un proceso de urbanización. Así, la economía se desarrolló a partir de la década de los 40 hasta la década de los 70. El crecimiento económico de este periodo se le conoce como el periodo de desarrollo estabilizador, como la época del milagro mexicano, ya sea periodo de desarrollo estabilizador o como el milagro mexicano, es todo ese periodo cuando México se industrializó, ¿sí? Y después, ¿qué pasó? Ahí está, 44, letra B, ¿sí? A partir de la década de los 70, la economía adopta una nueva perspectiva. Ahora comenzaba la economía del desarrollo compartido, que pretendía disminuir las desigualdades sociales. Hablando de actividades económicas, diremos que el sector primario en economía es la agricultura, que el sector secundario es la industria y el terciario es el de los servicios.
El de servicios se refiere a turismo, comercio, transportes, etc. En los últimos años los servicios se han incrementado notablemente. De hecho, la mayoría de la población económicamente activa se dedica al sector de los servicios. En el aspecto de la producción y relación con el medio ambiente vemos que ha existido una sobreexplotación de recursos naturales y una contaminación del ambiente cada vez más alta, afectando tanto la salud del hombre como daño flora y fauna de tierra y agua. Bueno. Aquí está la política económica de la década de los 70. ¿Cómo se llamó? Correcto, desarrollo compartido, para que no hubiera tantas desigualdades. El sector primario de la economía es, correcto, la agricultura. Sector secundario, la industria. Y el sector terciario comprende la primera. Muy bien, todo lo que se refiere a servicios. Es la institución de salud para prevenir y combatir enfermedades. Ha contribuido notablemente desde 1943. Hablamos del IMSS. Aquí está. IMSS, fundado en 1943. En 1940, el 80% de la población vivía en zonas rurales. En 1990, solamente el 27%. ¿Sí? Cada vez un país más urbanizado. 1990, aquí está. El porciento que habitaba en zonas rurales en 1990 era, letra A, 27% de la población. Bueno, chicos, hasta aquí quedó el tema. Hasta aquí llegamos en el área de ciencias sociales. Ya vimos geografía, civismo, historia universal, historia de México. Espero que les haya servido. Para mí fue un gusto estar aquí con ustedes. Y recuerden, no se saturen de información. Yo sé que a lo mejor algunos se van a poner nerviosos, pero no es tan difícil, ¿sí? No es tan difícil. Yo también pensaba de que no, es el examen, muchos no pasan, sí, pero ustedes están preocupados por aprender. Lo mucho o poco que han escuchado, que han leído, que han escrito, que han contestado aquí, les va a ayudar demasiado, ¿sí? Porque están haciendo un extra, no están simplemente sin hacer nada. Entonces, aprovechen los materiales. Si algún tema les quedó duda, pues ya saben. Si es de historia, les recomiendo un video ahí nada más, como que, pero no un video así muy, muy profesional, como les dije, tal tema para niños o para la primaria, o incluso, pues yo sé que ustedes están en la secundaria, pero les comento que es un poquito mejor un video así como que ilustrado, dibujitos, como tipo caricatura, para aclarar las ideas, para organizar, de que, ok, sé más o menos qué pasó en la Primera Guerra Mundial, pero tengo dudas, no me acuerdo bien los nombres o las causas, o cuáles eran los dos equipos de tres países cada quien. O sea, todo eso les puede servir mucho un video, pero como les digo, un video así cortito, rápido, ¿ok? Sería todo. Espero que les vaya muy bien, la verdad. Estoy seguro que sí. Les deseo mucho éxito. Y pues, si alguno de ustedes queda o entra a la prepa 3, ahí nos vamos a ver. De mi parte, pues ya sería todo. Ahora sí, nos vemos. Muchas gracias a los que estuvieron aquí y participando también. Entonces, sería todo. Con esto damos por terminado el curso referente a ciencias sociales. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.
Listo, bonita tarde todos. Disfruten su fin de semana.